Como les decía, este es el taller que vamos a estar realizando con fecha de entrega 23 de octubre, que es dentro de 10 días, ¿verdad? De este viernes en 8 días. Entonces vamos a estar desarrollando 5 ejercicios, todos sobre identidades trigonométricas. Entonces hay unos que son sobre identidades trigonométricas simples, que son las que ya trabajamos, vamos a reafirmar hoy. Hay unos ejercicios sobre identidades trigonométricas para ángulos dobles, hay unos ejercicios sobre identidades trigonométricas para ángulos medios y unos ejercicios sobre identidades trigonométricas para la suma y la resta de ángulos. Entonces, para que ustedes puedan realizar este taller, nosotros vamos a estar realizando estas 4 clases. Por eso es que yo les digo que no pueden esperar hasta último momento para realizar el taller, sino que deben ir desarrollando los puntos a medida que vamos desarrollando la clase. De esta manera usted tiene el conocimiento allí eh, fresquito y va a ir desarrollando cada uno de los puntos. Entonces, el día de hoy vamos a redondear, digamos que vamos a estar trabajando y reforzando lo que tiene que ver con identidades trigonométricas simples. Para eso yo les estaré enviando también esta guía, ya ustedes la conocen, donde aparece el DBA, los estándares, las evidencias de aprendizaje. Aquí están los temas: identidades trigonométricas para ángulos simples, dobles, medios y suma y resta de ángulos. Estaremos realizando un solo taller, que ya ustedes lo vieron, y esta guía corresponde a las 2 semanas de trabajo, esta semana y la próxima semana que termina el 23 de octubre. Ya ustedes saben que las clases van a ser miércoles y viernes de 1 a 2:30. Ese espacio tienen que tenerlo totalmente disponible, tal cual como dice el horario para nuestra clase, tanto los miércoles como los viernes. Las clases, ya ustedes saben que las voy a subir al canal de YouTube. Por favor, los talleres, nuevamente, todavía hay gente que me envía fotos sueltas. No estoy recibiendo fotos sueltas, un documento por cada taller. Y ya saben que me lo pueden enviar por WhatsApp, preferiblemente por WhatsApp. Si usted me lo quiere enviar al correo, ya usted sabe el correo, pero por WhatsApp lo que les queda más fácil y es mucho más práctico. Entonces, eh, me lo envían por WhatsApp mejor lo que les parezca. Luego aparecen los criterios para tener en cuenta en el desarrollo de la guía. Entonces, hay que leer las anotaciones que ya les dije, hay que tener en cuenta la información que se está explicada acá. Luego, la recomendación es que visualicen cada uno de los videos explicativos que aparece aquí. Yo les coloco 5 links. Cada uno tiene un objetivo específico y es con respecto a cada uno de los subtemas que estaremos trabajando. Y por último, bueno, luego dice que consignen en su cuaderno un resumen de la teoría de las fórmulas y los ejemplos, un resumen para que usted, cuando esté haciendo el taller, no tenga que estar remitiéndose todo el tiempo a la guía. Y por último, entonces sí, resolver el taller que se les envía como un documento anexo. Entonces, en esta parte, la explicación de los aprendizajes, aparece toda la teoría y ejemplos necesarios para que usted pueda realizar el taller y sobre todo para que le quede claro qué es lo que estamos trabajando. Ya usted sabe que el tema global de estas 2 semanas, de este módulo, por decirlo de alguna forma, es las identidades trigonométricas. Entonces, ese tema lo estamos subdividiendo en 4 partes. Identidades trigonométricas simples, que es el que vamos a trabajar hoy. Identidades trigonométricas para la suma y la resta de ángulos, que lo vamos a trabajar el viernes. Identidades trigonométricas para ángulos dobles, que lo vamos a trabajar el otro miércoles. Y el último es identidades trigonométricas para ángulos medios, que lo estaremos trabajando el último viernes 23. De esta manera, usted debe llegar al 23 de octubre ya habiendo realizado los ejercicios competentes a esos tres primeros subtemas. De manera que el viernes, cuando trabajemos las identidades de ángulos medios, usted ya con el conocimiento fresquito de ángulos medios, haga solamente el ejercicio que tiene que ver con ángulos medios y envíe su taller. Entonces, ojo con esta forma de trabajo que estamos utilizando, porque si usted deja para el viernes todo el taller, lo más seguro es que no lo vaya a poder realizar. Entonces, a pesar de que el taller no es muy extenso y de que obviamente lo pueden hacer hasta en grupos máximos de 5 estudiantes, requiere
de que usted le dedique y por eso le estamos trabajando 2 semanas. Entonces, el día de hoy, como les decía, vamos a estar trabajando identidades trigonométricas simples y los ejercicios, desde ya les voy diciendo, los ejercicios que ustedes deben ir adelantando el día de hoy, apenas terminemos esta clase, es el ejercicio número 2 y el ejercicio número 5. Ejercicio número 2, ejercicio número 5, que tiene que ver con identidades trigonométricas de ángulos simples. O sea, el viernes ya usted tiene que haber hecho 2 de los 5 ejercicios del taller. Entonces, de esta manera vamos a ir garantizando que el viernes ya tengamos listo el taller y usted lo pueda enviar sin ningún problema. Entonces, aquí está, como le decía, toda la guía donde explica cada uno de los subtemas que vamos a estar trabajando. Todo esto lo vamos a estar trabajando. Y al final del documento, miren aquí, la última hoja es un documento de 9 páginas. En la última hoja aparece un resumen de todas las fórmulas que se trabajan en el documento y que usted necesita para realizar los ejercicios. Todas las fórmulas, la de las identidades básicas, la de las pitagóricas, las identidades par e impar, las fórmulas para suma y resta de ángulos, para ángulos dobles y para ángulos medios. Esto es lo que vamos a trabajar de aquí al 23 de octubre y en la última página aparece el resumen de todas las fórmulas. Pero obviamente hay que tener en cuenta la lectura de todo este documento donde aparecen no solamente las fórmulas, sino que también aparecen ejercicios de donde salen las fórmulas, ejemplos resueltos, y de esta manera usted va a tener mucha mayor habilidad para resolver los ejercicios del taller. Entonces, los invito ahora, voy a cerrar la asistencia. Ya yo me imagino que todos ustedes la han diligenciado. De esta manera tengo un total. Vamos a ver cuántas personas respondieron. 35. Hay una persona que respondió 2 veces. Reyes. Bueno, solamente es necesario que lo diligencien una sola vez. Tengo 34 estudiantes. Profe, espera un momento. Alto yo. ¿Y por qué no la has llenado? Ya voy, ya voy. Bueno, pila que voy a cerrar el formulario. Bueno, para trabajar este primer paso, o este repaso más bien de lo que vimos antes de salir a esa semana de receso, estuvimos trabajando lo que tenía que ver con las identidades trigonométricas simples. Entonces repasemos lo que estuvimos viendo para que esto quede totalmente claro y usted pueda hacer esos 2 primeros ejercicios que les indiqué que debían realizar de aquí al viernes. Entonces, recordemos que las identidades trigonométricas, ¿verdad? No son más que una igualdad entre 2 expresiones. Pero la diferencia con las ecuaciones normales, con las igualdades normales que nosotros conocíamos desde grado sexto, es que ahora van a haber, ¿verdad? Expresiones trigonométricas. O sea, vamos a ver las funciones seno, coseno, tangente, cotangente y cosecante dentro de esa igualdad. Entonces, el objetivo de una identidad trigonométrica es corroborar, ¿verdad? Que lo que dice de un lado de la igualdad sea totalmente, digamos que equivalente a lo que dice del lado derecho de la igualdad. Entonces, recuerdo que la clase pasada estuvimos resolviendo unos ejercicios y dimos unos tips para poder realizar o identificar una identidad trigonométrica. Entonces, vamos a repasar esos 5 tips que dimos la clase pasada. No sé si alguno aquí recuerda alguno de esos tips y me puede ayudar. ¿Quién recuerda alguno de los 5 tips que dimos la clase pasada? No sé, Saray, Angie, de los que estuvieron la clase pasada. ¿Hay alguno que recuerde esos tips que dimos para resolver esos métodos? ¿Cuáles eran los métodos para resolver las identidades trigonométricas? ¿Quién recuerda? Saray, Auren, Fabra, Samia. Nadie recuerda. Hay que tomar nota. ¿Listo? Pendiente. Jesús Reyes, ¿me escucha, Jesús? Sí. Bueno, no vaya a llenar la asistencia 2 veces otra vez. Fila. Pendiente. Bueno, entonces recordemos, ¿verdad? Que lo primero que tenemos que observar para identificar una identidad general, no identidad trigonométrica como tal, sino identidad general,
es que lo que diga el lado izquierdo se pueda transformar en lo que diga el lado derecho, o viceversa. Lo que diga el lado derecho se pueda transformar a lo que dice el lado izquierdo. Ese es el fundamento. Y entonces lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando cuando estemos comprobando las identidades trigonométricas, es si esa identidad se parece a, a una estructura ya conocida a nosotros en los grados anteriores cuando veíamos las expresiones algebraicas. Entonces miremos aquí. Dice, no hay un método general que sirva para decidir cuándo una igualdad es una identidad. Sin embargo, hay algunos puntos claves, como les decía. Miren lo que dice en primera instancia, no hay un método general. Sin embargo, vamos a ver 5 tips. El primero, ¿cuál es? Verificar si la identidad trigonométrica es una instancia de una identidad algebraica general. O sea, eso es lo primero que nosotros vamos a observar. Si cuando yo miro el ejercicio, la estructura de cómo está desarrollado ese ejercicio se parece, ¿verdad?, a una estructura algebraica ya conocida. Miremos este ejemplo que nos muestran aquí. Dice, seno cuadrado de x más 2 seno de x más 1. Miren que es un trinomio, tiene tres monomios. Igual, abro paréntesis, seno de x más 1 elevado al cuadrado. Entonces, esto que está aquí, yo lo puedo hacer o comparar con esto que aparece acá, que ustedes debieron haber visto en grado octavo, que fue los famosos productos notables. Entonces, cuando usted veía los productos notables, esto es un producto notable, un binomio elevado a un exponente, en este caso el exponente es 2. Entonces, cuando el exponente es 2, ese binomio se puede escribir como un trinomio cuadrado perfecto, que es lo que aparece del lado izquierdo del igual. ¿Y cómo se resuelve ese producto notable? El primero al cuadrado, el primero es y, más 2 veces el primer término, que es y, por el segundo término, que es 1, más el segundo término elevado al cuadrado. Y entonces cuando nosotros resolvemos ese producto notable, nos queda y cuadrado más 2 por y por 1 sería 2y, más 1 al cuadrado, que es 1, es lo que aparece aquí sombreado de color amarillo. Entonces usted dirá, ay, ¿eso qué tiene que ver con lo que estamos dando ahora de seno, coseno y tangente? Bueno, resulta que si yo veo que mi identidad trigonométrica o mi igualdad en este momento, porque todavía no la he comprobado, tiene la misma estructura de lo que acabo de expresar aquí, puedo decir que también es una identidad. Y miremos que sí se cumple. Miremos que acá en vez de y, dice seno de x. Vamos a imaginarnos que donde dice y, voy a colocar la palabra seno. ¿Listo? Entonces, miremos que la estructura es exactamente la misma. Aquí dice seno cuadrado de x, aquí dice y cuadrado. Luego dice 2 por el seno de x. Mírenlo aquí. 2 por y. Y lo último que aparece más 1, aquí lo observamos más 1. Entonces la estructura es exactamente la misma. Cuando esto sucede, la identidad o la igualdad que me está mostrando aquí es una identidad trigonométrica, porque tiene la misma estructura que una identidad algebraica. Ese es el primer punto que nos dicen a tener en cuenta. Entonces, segundo punto a tener en cuenta, dice, usa las identidades trigonométricas fundamentales. ¿Cuáles son las identidades trigonométricas fundamentales? Las razones recíprocas, ¿como cuáles? Como las que repasamos la clase pasada, ¿verdad? Seno es el opuesto ¿de quién? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el opuesto? ¿Cuál es la función recíproca de seno? Activen su micrófono. ¿Quién me dice? ¿Cuál es el recíproco de seno? Cosecante. Cosecante, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es el recíproco de coseno? Recíproco de coseno, ¿quién me dice? Lo repasamos la clase pasada. Ya dijimos que seno es el recíproco de cosecante. 1 sobre cosecante. Y coseno, ¿quién me recuerda? ¿Cuál es el recíproco de coseno? ¿Cuál es el recíproco? Nadie recuerda. Secante.
Recuerden, seno es con cosecante y coseno es con secante. Y por último está la tangente, que es la más fácil, ¿verdad? ¿Cuál es el recíproco? Obviamente la última función que falta, que es la cotangente. Entonces, esas son las razones recíprocas. Luego las identidades por cociente. Las identidades por cociente, en este caso se hace referencia específicamente a la tangente. Recuerden que la tangente también se puede escribir como una razón entre el seno y el coseno de ese mismo ángulo. Todas esas fórmulas están resumidas al final del documento que les voy a enviar. Luego están las identidades pitagóricas, que ya ustedes la mayoría la conocen, también aparecen en el documento. Y las identidades para ángulos complementarios también están ahí. Entonces, ¿qué ejemplo? Este ejemplo que nos plantea. Vamos a analizarlo. Miren lo que nos dice. Comprobemos que tangente cuadrado de x sobre secante cuadrado de x menos 1 debe ser igual a 1. Entonces, ¿cómo comprobamos? Apoyándonos precisamente en esas razones recíprocas, identidades por cociente, identidades pitagóricas o identidades para ángulos complementarios. Entonces, apoyándonos en esa fórmula, nosotros sabemos, ¿verdad?, que hay una identidad, en este caso pitagórica, que nos dice que la tangente cuadrado de x más 1 es igual a secante cuadrado de ese mismo ángulo. Entonces, donde nosotros escribimos tangente cuadrado, lo vamos a cambiar por secante cuadrado menos 1. ¿Y eso para qué lo hago? Hombre, para poder llegar a lo que estoy buscando del lado derecho, que es la igualdad. Y recuerden que, perdón, la unidad. ¿Y cómo llego a la unidad? Teniendo el mismo numerador y el mismo denominador. Cada vez que yo divido una expresión entre ella misma, obtengo la unidad. Es decir, aquí arriba me queda secante cuadrado de x menos 1 y abajo secante cuadrado de x menos 1. Eso es igual a la unidad. Y estoy comprobando entonces que lo que dice del lado izquierdo, que es esto que está aquí, es equivalente a lo que dice del lado derecho. ¿Utilizando qué? Estas identidades y razones recíprocas que ya ustedes las tienen. Tercer punto a tener en cuenta. Dice, ya que las funciones trigonométricas están definidas en términos de las funciones seno y coseno, toda identidad trigonométrica se puede poner en términos de esas mismas funciones. Es decir, que si yo tengo un ejercicio donde las funciones que me muestran no son seno y coseno, como este ejercicio que aparece aquí que dice secante y cosecante, yo las puedo transformar a seno y coseno, precisamente por lo que dijimos ahorita. Recuerde que el seno es el opuesto de la cosecante. Entonces, si me dice cosecante, yo lo puedo transformar en seno. Recuerden que el coseno es el opuesto o el recíproco de la secante. O sea que si mi ejercicio dice secante, yo lo puedo transformar a coseno. Y recuerde que la tangente es igual a seno sobre coseno. O sea que si dice tangente, yo lo puedo escribir como seno sobre coseno. O sea, cada una de las funciones diferentes a seno y coseno me permiten transformarla hacia ellas. Entonces esa es una recomendación que se hace cuando los ejercicios no dicen seno y coseno, transformarlo a seno y coseno y después sí resolverlo para que sea más fácil. Entonces miremos en este ejercicio, dice secante cuadrado más cosecante cuadrado y me piden que lo compruebe ahora a cosecante cuadrado por, miren que como no hay signo, se asume que es un por, entonces debo transformar esta suma en un producto. ¿Y cómo hago eso? Bueno, la recomendación que nos está dando precisamente este tercer tip es que yo transforme el secante a su opuesto, que es coseno, y que transforme el cosecante a su opuesto, que es el seno. Entonces, después que yo los transformo en su recíproco, los elevo al cuadrado, obviamente, porque aquí están al cuadrado, mírenlo, hago la suma de fracciones, ¿verdad? Que es la mesita de planchar revés, carita feliz, o como ustedes le digan, hacemos el producto en cruz, 1 por seno cuadrado,
más 1 por coseno cuadrado. Y abajo multiplicamos los dos denominadores. Mírenlo aquí. Y ya nosotros sabemos que esto que aparece aquí en el numerador es la identidad pitagórica principal. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Entonces nos queda 1 sobre seno cuadrado más coseno cuadrado. Y nuevamente, ahora, como nosotros queremos llegar a esto, que es cosecante cuadrado por secante cuadrado, entonces cambiamos el seno a su opuesto, que es cosecante, y cambiamos el coseno a su recíproco, que es la secante. Y de esta manera comprobamos que lo que dice del lado izquierdo es equivalente a lo que dice del lado derecho. Eso es lo que nos dice el tercer ítem. Cuarta recomendación. Dice, puedes mostrar una identidad a partir de una cadena de identidades que parten de uno de los términos de la identidad dada y concluyen en el otro. Es decir, puedes comenzar de izquierda a derecha o puedes comenzar de derecha a izquierda. Recuerden que el objetivo siempre es demostrar que lo que dice de un lado es equivalente a lo que dice del otro. Ese es el objetivo de una identidad trigonométrica. Entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es la recomendación? Miren lo que dice, ¿cuál es la recomendación? ¿Por dónde empezar? Si por el lado izquierdo o por el lado derecho. Por lo general se toma partiendo del término más extenso, simplificándolo hasta llegar al menos extenso. Es decir, miren este ejemplo que aparece aquí. Del lado izquierdo, que lo voy a resaltar con amarillo, hay dos términos, mientras que del lado derecho solamente hay uno. De esta manera, la practicidad nos dice que es más fácil empezar por el más extenso. O sea que empezamos a comprobar que el lado izquierdo sea equivalente a lo que dice el lado derecho. Eso no quiere decir que usted no pueda hacer lo contrario. Usted lo puede hacer. Pero ya la practicidad me dice que así es más sencillo comenzar desde el más extenso. Entonces, una recomendación que nos va a ayudar a resolver nuestro ejercicio más sencillo. Y miremos entonces el ejemplo que nos muestran aquí. Dice, seno de teta menos seno de teta por coseno cuadrado de teta debe ser igual al seno al cubo de teta. Entonces vamos a empezar por el lado más extenso, que es el de la izquierda. Y vamos a ir simplificando, utilizando todas las habilidades que ya hemos adquirido y todas esas fórmulas de las identidades recíprocas, de identidades por cociente, identidades pitagóricas, para llegar a ese objetivo, que es lo que dice el lado derecho. Entonces, si yo observo aquí, miren que tenemos que usar todo lo que hemos aprendido durante nuestro recorrido de secundaria hasta ahora. Entonces, el seno se está repitiendo. Es como si aquí dijera X y aquí dijera X por Y. Yo puedo sacar factor común X porque se está repitiendo. X, abro paréntesis, X entre X1 menos X por Y entre X queda la Y. De manera similar lo hago acá. ¿Qué es lo que se está repitiendo? Se está repitiendo el seno. Entonces saco factor común seno, mírenlo aquí. Abro paréntesis, seno entre seno 1 y luego coloco el signo menos y divido toda esta expresión entre seno, se me cancela el seno y solamente queda el coseno cuadrado. Ahora queda seno que multiplica 1 menos coseno cuadrado. Y usted dirá, miércoles, ahora ¿cómo voy a llegar a ese seno al cubo? Aquí tengo un coseno, pero entonces hay una identidad pitagórica que usted no puede olvidar y es que el seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Entonces, como usted necesita seno, no coseno, entonces lo que hacemos es despejar el seno aquí. Y entonces queda que el seno cuadrado del ángulo es igual a 1 y el coseno que estaba positivo, al pasar para allá, se convierte en negativo. 1 menos coseno cuadrado. Y miren que esto que yo acabo de despejar aquí es lo mismo que está dentro del paréntesis. Entonces, en vez de escribir 1 menos coseno, escribo seno cuadrado. Y ya el ejercicio se resolvió, porque cuando multiplico seno por seno al cuadrado me da seno al cubo. Y ya demostré que lo que dice el lado izquierdo es igual a lo que dice el lado derecho. Entonces, aquí casualmente, miren que están empezando por el lado izquierdo, pero es porque es el más extenso.
Pero si estuviera al contrario, usted hace por el lado derecho. No hay ningún problema. Y la última recomendación que nos dan es, en algunos casos, es posible simplificar, es posible simplificar los dos términos, o sea, tanto el de la izquierda como el de la derecha, los vamos a ir haciendo de manera simultánea hasta que ambos lados digan lo mismo. O sea, es como cuando, supongamos que de un lado y del otro hay dos expresiones, ¿verdad? Y cada expresión tiene dos términos. Te dice, miércoles, no hay ninguno más extenso que el otro. Puedes empezar por cualquiera, pero también puedes ir resolviendo los dos de manera simultánea hasta que lo que diga el lado izquierdo sea lo mismo que dice el lado derecho. Y entonces lo estás demostrando. Entonces, ¿cómo se nos pueden presentar estos ejercicios y qué tenemos que hacer? Aquí tenemos nuevamente un ejemplo. Entonces, miren lo que dice. Este es el ejemplo. Mírenlo del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces, lo que estamos haciendo es, bueno, voy a coger la primera, la voy a coger acá aparte, y la voy a simplificar. Voy a ver qué puedo hacer con esa expresión. Y luego voy a coger la que está del lado derecho y también la voy a simplificar, a ver qué me da. Y voy a observar si cuando yo simplifique eso y simplifique esto, epa, me da lo mismo. Vamos a observarlo. Entonces, miren, este lado que está aquí es el que aparece aquí. ¿Sí? Lado derecho, miren, LD, lado derecho. Eso es lo que significa allí. Entonces, el lado derecho es 1 más 1 sobre tangente. Entonces recuerden que 1 sobre tangente es lo mismo que cotangente. Entonces ya lo transformé. Esta parte es el lado derecho, ya lo hice. Voy a ver qué me pasa con el lado izquierdo, a ver si me da lo mismo. Entonces del lado izquierdo, miren lo que tenemos. Aquí aparece como LI, lado izquierdo. Voy a cerrar aquí, no nos vayamos a confundir. Y entonces lo primero que hacemos, mírenlo, es separar esta suma de fracciones, ¿verdad? Es como si yo dijera 2 más 3 sobre 8. Esto yo también lo puedo escribir como 2 sobre 8 más 3 sobre 8. Puedo separarlo como dos fracciones homogéneas. No hay ningún problema. Entonces, escribo seno sobre seno más coseno sobre seno. Recuerden, toda expresión dividida entre ella misma es igual a la unidad. Y coseno sobre seno es igual a ¿quién? A cotangente. Entonces miren que ahora tanto la expresión del lado derecho como la expresión del lado izquierdo me dieron exactamente lo mismo. O sea, no demostré que lo de izquierdo sea igual a derecho, ni la de derecho es lado izquierdo, sino que ambos lo fui haciendo hasta que ambos llegaron al mismo punto. Entonces, esa es otra forma de resolver identidades trigonométricas de forma que yo no sepa por dónde empezar, por el izquierdo, por el derecho, miércoles. Vea que hay dos, acá hay dos, no hay ninguno más extenso que el otro. Entonces, esta es otro tip que nos dan para resolver este tipo de expresiones trigonométricas. Entonces, eso es lo que nosotros vimos la clase pasada, lo repasamos aquí. Y de esta manera, ustedes ya con lo que hemos trabajado, deben poder realizar los dos ejercicios del taller. Les repito, ¿cuáles son los ejercicios que van a desarrollar el día de hoy? Ojo, vuelvo y repito, son 5 puntos del taller, pero los vamos a ir haciendo paulatinamente. Con lo que acabamos de trabajar, usted puede realizar ejercicio 2 y ejercicio 5. En el ejercicio 2, lo que vamos a hacer es a simplificar la expresión, o sea, vamos a tratar de escribirla lo más pequeña posible. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Usted se va a apoyar en las fórmulas que hemos venido trabajando, que aparecen al final del documento guía. Aquí aparecen todas las fórmulas, todas las que usted necesita para resolver los ejercicios. Entonces, lo que usted va a hacer es que apoyándose en estas fórmulas que están aquí, ¿verdad? Inicialmente hoy solamente serían las básicas y las pitagóricas, es la única que hemos trabajado. Entonces, apoyándose en esas dos secciones del documento, entonces usted va a simplificar esto de aquí. Si usted observa, ya con lo que hemos desarrollado y con ese, como quien dice por ahí, ese machetico de las fórmulas, usted puede simplificar esto. Esto que está aquí, esto a qué se parece, lo voy a buscar acá en la fórmula.
Entonces, bueno, esto se puede escribir como tal cosa, y como acá dice tal cosa, se simplifica, y entonces me queda seno solamente, o sea, algo más corto que lo que aparece allí. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer en este ejercicio número 2, que tiene solamente 3 incisos: inciso A, inciso B, inciso C. Ustedes van a observar las distintas fórmulas, y con respecto a eso, ustedes van a simplificar estas 3 expresiones. Recuerden que simplificar es escribir lo más sencillo posible. No me va a salir que usted haga este ejercicio y le va a quedar una respuesta más extensa que la que dice el ejercicio. No está simplificando nada. Tiene que escribirlo de una forma más sencilla, una expresión mucho más corta. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? ¿Dudas con respecto a lo que van a hacer aquí? Profe, una pregunta. Adelante. ¿Cuáles son los ejercicios? ¿El 1 y el 2 o nada más el 2? No, 2 y 5. Ejercicio 2 y ejercicio 5. Pero estoy preguntando por el ejercicio 2, si hemos entendido lo que hay que hacer aquí. Bueno, muchas gracias. Ok, ahora vamos al ejercicio 5. ¿Qué van a hacer en el ejercicio 5? Miren que en el 2 no van a demostrar nada, simplemente van a simplificar para ver si usted puede identificar estas fórmulas de acá, si las aprendió a usar o no. Entonces, ese es el objetivo del ejercicio número 2, porque esta parte es fundamental. Hay que saber, hey, miércoles, este ejercicio me sirve usar esta fórmula. Este ejercicio me sirve usar esta fórmula. Eso es lo principal aquí en las identidades trigonométricas. Entonces, ese es el objetivo del ejercicio número 2. Usted diga, ok, esto se puede escribir así por esta fórmula que está acá. Entonces lo voy a simplificar de esta manera. Entonces, ese es el ejercicio número 2. Y el otro que ustedes van a hacer hoy es el ejercicio número 5. El ejercicio número 5, ahora sí dice, verifica cada una de las identidades. O sea, ahora sí van a hacer lo que nosotros acabamos de explicar. O sea, van a demostrar que lo que dice el lado izquierdo es igual a lo que dice el lado derecho. Entonces ya usted escoge si empieza por el lado izquierdo o por el lado derecho, o si lo hace los dos de manera simultánea, tal como acabamos de explicar. Entonces, si usted estuvo atento a la clase del día de hoy, sé que no va a tener ningún inconveniente para resolver estas 5 identidades que aparecen aquí. Además, si usted quiere, sabe que lo puede hacer solo, lo puede hacer con un compañero o hasta en grupos de 5. Ojo, no me van a enviar nada. Ustedes van a ir desarrollando. Para el viernes 23 ya tienen que estar listos todos los ejercicios y usted nada más es mandarlo. Pero yo el viernes, ya esto, o sea, pasado mañana, tiene que estar hecho. No puede esperar al viernes, porque el viernes vamos a dar otro subtema y vamos a resolver otro de los ejercicios del taller. Entonces, usted tiene que tener ya esos 2 ejercicios hechos, porque si no, ya se va dejando coger del tiempo. Entonces, en el ejercicio número 5, repito, usted va a resolver la identidad. Por ejemplo, supongamos que usted está haciendo la primera. La primera dice, secante de x es igual a seno de x por tangente de x. Recuerden que si no hay signos porque se está multiplicando, más coseno de x. ¿Qué nos dice lo que acabamos de explicar? Oye, que hay que empezar por el lado más extenso. Entonces yo voy a empezar por esto que está aquí. Este es el lado que voy a hacer y tengo que demostrar, usando ya las técnicas que vi, que tengo que llegar a secante de x. Y recuerden que secante de x, eso no se me puede olvidar. Recuerden que la secante de x es 1 sobre el coseno. Entonces yo tengo que buscar que este lado diga 1 sobre coseno para que después me diga secante. Entonces yo vengo acá, seno por tangente. Pero tangente es tal por tal, y así voy modificando, multiplicando, haciendo las operaciones hasta llegar al secante que dice este lado. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer en estos 5 ejercicios que están aquí en el punto número 5. Van a verificar que lo que dice el lado izquierdo sea equivalente a lo que dice el lado derecho. Todas se pueden hacer con los ejercicios que hemos visto. Entonces, esa es la tarea del día de hoy, y para eso nuestra clase es hasta las 2:30. Ustedes tienen el espacio que queda para que no tengan que decir, no, que estábamos en otra clase, que estábamos haciendo no sé qué cosa. No.
Usted en este espacio puede hacer el ejercicio 2 y el ejercicio 5 tranquilito. Entonces tienen 25 minutos, son las 2:05 y la clase se termina a las 2:30. Quiere decir que usted tiene 25 minutos para que intente y haga esos ejercicios. Obviamente ya usted tendrá también mucho más espacio. Y aquí yo al grupo les voy a mandar la guía y les voy a mandar el respectivo taller para que usted vaya haciendo punto 2 y punto número 5. El día viernes, después que usted haya intentado, recontraintentado, se haya hablado con su grupo, ninguno del grupo lo haya podido hacer, entonces me dice, profe, la verdad es que yo no entendí el ejercicio tal, por más que lo intenté y vi la clase que usted hizo y todo, y busqué ejemplos, vi los videos que usted mandó allí, los links del documento guía y todo, no sé cómo se hace. Entonces ahí vemos que hacemos el viernes. Pero con lo que hemos visto hoy, usted debe poder hacer esos 2 ejercicios. Entonces aquí les mando taller número 3, guía número 3 al grupo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Pregunten. Listo, ya está en el grupo. Ya saben, comuníquense con sus compañeros. No van a hacer todo el taller. Claro, si usted hace todo el taller hasta el viernes, fantástico, fabuloso. Tiene una semana libre, como quien dice. Pero mínimo tiene que haber hecho esos 2 ejercicios que planteamos el día de hoy. ¿Listo? Entonces, jóvenes, no siendo más, les dejo el resto del espacio para que vayan adelantando el taller. Y nos vemos el día viernes, 1 en punto. ¿Listo? Nos vemos, jóvenes. Que estén bien. Chao. Nos vemos el viernes.